Últimamente en el mundo se están viendo diversos casos de violencia. No hace falta irnos muy lejos tampoco para presenciar ese mismo tipo de casos aquí en nuestro propio país y también, por supuesto, dentro de nuestra propia provincia. Es por eso que a través de esta primera edición de Vanguardia Social vamos a estar viendo, determinando y analizando algunos de los casos de violencia más comunes y también más famosos en estas últimas semanas. Hablando con especialistas, hablando con la gente y también intentando entender un poco por qué se gesta esta violencia. Porque no solo viene por parte de personas comunes y corrientes. ¿Acaso todas aquellas personas que padecen algún desorden psiquiátrico, alguna enfermedad mental, terminan provocando algún hecho de violencia? Esa respuesta la tenemos acá en Vanguardia Social, a esa y a muchísimas otras preguntas. Quédate, porque a través de esta primera edición en Canal 5 Televisión vamos a responder todas tus dudas. ¿Saben la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Sí, los psiquiatras pueden medicarte, están autorizados para medicarte. Supongo que sí, el psicólogo hace, no sé, un tratamiento de seguimiento y un psiquiatra es médico que puede, como es, medicar inclusive. ¿Que los psiquiatras pueden medicar? Y es por eso que temas tan importantes como este que presentábamos más temprano nos lleva aquí al estudio de Canal 5 Televisión, en donde por suerte tenemos la gratitud de estar en presencia de un profesional en el área de la salud mental para tratar, estos ejes que principalmente nos traen aquí en Canal 5 Televisión en esta primera edición de Vanguardia Social. Estamos con el doctor Fernando Abelenda, médico psiquiatra, psicólogo. Bueno, usted sabrá presentarse mejor, doctor. ¿Cómo está? Claro. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Contento de estar acá. Bueno, igualmente nos gusta su presencia. Cuéntenos. Mira, yo soy médico de origen, pero en algún momento puse todo mi especialidad, llamémoslo así, en el psicoanálisis, ¿no? Que el psicoanálisis no es una rama de la medicina, no, o sea, soy psiquiatra también, pero el psicoanálisis no es una rama de la medicina, es una rama que tiene como una disciplina donde están psicólogos, médicos, siempre hay una confusión en eso, ¿sabes? Bien, sí. La verdad que inclusive hoy por hoy, estando en los medios de comunicación, hay uno que tiende a confundirse psicólogo con psiquiatra. Claro. Los psicólogos son yo soy profesor de la Facultad de Psicología, soy titular de la Cátedra de Adultos 2 de Psicología de la UCE, en el Chaco. Pero soy médico, ¿me entendés? O sea, claro. Que es todo mezclado. Y bueno, después está la psiquiatría, que es la rama de la medicina. La psiquiatría es una especialidad dentro de la medicina. Yo también soy eso. Que tenía una vida normal, una familia feliz, fotos constantemente de sus hijos, de compartir momentos, sus nacimientos, sus viajes, su vida cotidiana. Que ella en el último tiempo había cambiado mucho su personalidad. La pregunta es si esto podría estar asociado a la patología o al discontinuar la medicación, porque le llamaba la atención que había habido en ella un cambio radical. Lo marcaron los vecinos. Los vecinos incluso, ¿no? O sea, era algo muy evidente. Más o menos ya tenemos una idea de cuáles son los temas que queremos tocar. Bueno. Y es en general la violencia y por qué florece tanto, o al menos por qué parece que florece tanto hoy en día aquí en Argentina. No vayamos muy lejos, hace poco más de un mes hemos tenido casos en Ramos Mejía, en Villa Urquiza, en Ezeiza, distintos hechos de violencia en donde hubo una persona, un partícipe principal, que parece que sufrió algún tipo de ataque o de brote psicótico, como se suele decir habitualmente, usted me corregirá, y terminó, por acabar con la vida de toda su familia. Son varios los casos. Ahora, yo le pregunto, desde una ignorancia que podría tener cualquier persona, ¿por qué sucede esa violencia? ¿Cómo florece? Claro. Bueno, en ese caso, en el caso ese que comentás,
decís bien, es un caso de psicosis, es lo que aparece. Yo no conozco exactamente la intimidad del caso porque no ha sido mi paciente, digamos. Pero sí te puedo decir que tiene todo el aspecto de ser una psicosis, ¿no? Y en la psicosis se da lo que los psicoanalistas llamamos pasaje al acto, sería, ¿no? O sea, hay un momento donde el sujeto parece que se siente como abrumado por todo, escucha voces, siente que el mundo está contra él, eso se llama la paranoia, o sea, se siente perseguido, y en algún momento explota y hace un pasaje, lo que se llama el pasaje al acto, que es cuando, por ejemplo, el pasaje al acto asesino, que es que puede matar a su familia, ¿no? Ahora le pregunto, todo aquel que tenga esas paranoias, no deriva siempre de eso. No, por eso que llamar tanto la atención, porque son casos aislados, son casos muy aislados, ¿no? Cuando hablamos de esos casos aislados, ¿existe algún patrón común? Porque, por ejemplo, en el incidente de Villa Crespo, donde esta mujer mató a su marido, a sus hijos cuando estaban durmiendo, el pronóstico, mejor dicho, los antecedentes, daban a entender que esta mujer estaba tomando una medicación y que en algún momento dejó de tomarla. Claro. Bueno, la mujer también se mató. Claro. Ella también se mató. Sí, dato no menor. Bueno, en el tema ese es un tema distinto al caso ese donde en la psicosis explota a alguien y mata a su familia, digamos, y no se mata a él. Creo que ella misma minimizó la situación y en estos casos yo creo que una persona, lógicamente, estás enfermo de la cabeza y haces cosas insanas. Empezás a querer manejar situaciones que son inmanejables, tratás de que el otro para que no se preocupe, porque debe ser muy difícil para una madre de familia hacerse cargo de que estás mal de la cabeza. Mi hermana no pudo con eso porque siempre fue la super Laura, mi hermana fue la super Laura. Creo que cargar con eso, con las expectativas ajenas, es también todo un tema. ¿En tu infancia tuviste algún problema o en tu vida en general tuviste que atravesar algún momento complicado? ¿Crees que eso te forjó el carácter de lo que sos hoy? Sí, por supuesto, la vida te va forjando, pero gracias a Dios no tuve momentos muy complicados, como todo el mundo. Sufría mucho bullying en realidad en mi infancia. Toda la primaria hasta secundaria de tercer año. Sufrí bullying y eso es lo que más me marcó al ser un poco más reservada, con un carácter más fuerte, por decirlo así. Yo creería que sí. Nunca tuve ningún inconveniente el cual me lleva a un momento de tristeza. ¿Y crees que todas esas experiencias que tuviste a lo largo de tu vida forjaron el carácter de la persona que sos hoy? Sí, totalmente. Lo que no te mata te fortalece. Una persona que no tuvo ningún problema en su vida, de la nada, porque sí padece una depresión terrible. Claro. Y es claro. ahí cuando uno se hace la pregunta. Es que lo que pasa es que es muy fea una vida que no te pasa nada, ¿viste? Bueno, también, claro. Ahora le pregunto, ¿no? Como antes se sigue diciendo, el trauma forja el carácter. ¿Es así? Y un poco sí, o sea, te quiero decir que la historia personal, o sea, por ejemplo, si vos le preguntás a cualquier profesional, ¿no? Bueno, tuvo que pasar por estudiar, por rendir exámenes, no es nada agradable eso, es duro, ¿no? Yo le digo a mis amigos médicos, por ejemplo, que la diferencia que hay entre un psicólogo y un médico es que el psicólogo, el primer año, él ve ciencias sociales, ve qué es lo que pasa con el mundo, etc. En cambio, el médico ve cadáveres, se va a la morgue. En tercer año ve autopsias, en cuarto año entra a un hospital. El hospital es un lugar donde la gente está enferma, hay mucha gente que se muere. Y es gente joven, el médico cuando estudia tiene 18 años, empieza. O sea, a los 18 años está viendo todo eso, ¿entendés? Y entonces, bueno, eso te forja el carácter, eso también te pone... Ahora, si no te pasa nada de eso, si tenés una vida así entre algodones, y bueno, muchas veces esa persona se pregunta, dice, ¿qué hice yo para...? Y entonces los cuadros depresivos son
Porque si querés te explico brevemente qué es un cuadro depresivo. Por favor. Claro, un cuadro depresivo no es la tristeza, ojo, porque triste por ahí estamos todos, ¿viste? Hay cosas que no nos gustan y que estamos tristes. No, la depresión es cuando es Fernando contra Fernando, o sea, es uno contra uno mismo. Es una especie de sentimiento de que uno no vale nada, y que las cosas que tampoco nada le causa encanto ni alegría, ¿me entendés? La verdad que no, nunca llegué a una instancia de depresión, pero sí gente que he tenido amigos que sí han pasado por eso. Acudo a una psiquiatra ¿Qué tal? ¿Te ayuda? un montón y lo recomiendo, es muy bueno para la salud. La propia educación que pudo haber tenido uno, como usted comenta, como Sí. fue en aquel tiempo mucho más rigurosa, más estricta, puede desembocar, ser catapultante de un estado depresivo. Absolutamente, sí. Lo que pasa es que cuando uno es chico está como indefenso, entonces uno lo que hace es lo que se llama resiliencia, o sea, uno se defiende de esa situación y la pasa, ¿no? O sea, uno le teme a los profesores, entonces empieza a hacer cosas para que eso no sea duro, igual que a los padres, digamos. Pero después uno aparece siendo como muy normal, pero trae consigo esos conflictos, ¿entendés? Y generalmente no eran niños escuchados los de antes, ¿no? De hecho, tengo entendido que a una determinada generación se le dice la generación silenciosa. La generación silenciosa. Silenciosas, claro. Claro. No es que uno le hablaba mucho con los padres ni nada, era como, te decían tenés que estudiar o trabaar, no hablaban de la felicidad Era ni nada. una figura de autoridad plenamente. Exactamente, bueno, eso genera un tipo de neurosis, ¿ves? Es un tipo de neurosis, cuadro depresivo. Pero también está lo otro, lo contrario, o sea que como en algún momento eso fue cuestionado, muy cuestionado, esa educación, nos pasamos de rosca, nos fuimos al otro lado, y entonces ya aparecen los padres sumamente permisivos. Y entonces le dicen a los chicos, tenés que disfrutar, tenés que ser feliz, tenés que elegir lo que vos querés. Por ejemplo, esta frase, tenés que ser feliz. Nuestros padres no usaban eso. No te decían, yo quiero que vos seas feliz, mi hijo, ¿no? Se suponía que ibas a ser feliz si trabajabas o estudiabas, digamos. Claro. Eso era. Pero no. Y fíjate vos, te voy a dar un ejemplo para que vos veas cómo eso influye y es duro. Los Rolling Stones, una banda emblemática, digamos, quizás, cuando eran muy jóvenes tenían todo, tenían dinero, fama, todo lo que una persona puede desear, ¿no? El mundo entero a sus pies sería. Y escriben una canción que es emblemática, que se llama I Can Get No Satisfaction. Entonces un correntino o un chaqueño puede decir, pero si estos tipos no pueden conseguir, ¿Qué me cabe? para mí, digamos, ¿no? Claro. Entonces el ser feliz, o sea, la felicidad es una construcción, es algo que uno va a buscar en su vida, y cuando se aparece como una imposición, es como uno está todo el tiempo tensionado que tiene que ser feliz y no es tan fácil, ¿no? Y cuando se habla de esa felicidad, de esa construcción que uno quiere hacer, y me gustó mucho ese tema que tocó de el otro lado de la moneda, ¿no? De pasarse de rosca. Hoy a los niños se les dice, vos tenés que ser feliz, tenés que hacer lo que vos quieras, que te haga feliz. Eso. En la búsqueda de esa felicidad, y ahora vendría a ser un análisis muy extenso, ¿no? Porque hoy por hoy tenemos nuevas tecnologías, nuevos modos de vivir que nos hacen ver la felicidad de otros y nos comparamos, ¿o no? Claro. Lo que pasa es que ahora, digamos, antes era así, digamos. Hace poquito leí un posteo de un médico que justamente es mi hermano de Buenos Aires, es médico en un hospital alemán,
Y él decía que en algún momento el capitalismo era explotado por el capital, ¿no? El capitalismo. En el comunismo era explotado por el Estado, teóricamente, ¿no? Explotado por el Estado. Pero ahora la explotación es de uno mismo está como exigido a todo. Tiene que, no sé, tenés que escuchar música, tenés que el tema del celular, es tremendo. Eso se produce se llama, lo que los analistas llamamos alienación, o sea que vos agarrás el teléfono y te pones a mirar y de golpe empezás a ver un video y otro y otro y otro y otro que ni siquiera sabés si tenés ganas de verlo. Claro. En muchas ocasiones uno agarra el teléfono de manera automática y va a una aplicación sin pensar. Es automático, es un mecanismo automatizado. Automatizado. Entonces, por ejemplo, la lectura, que es un antídoto, para mí es un antídoto. Yo me defiendo así, ¿viste? A veces lo que hago es, me comprometo con una novela y entonces me pongo a leer, y está la tentación siempre del celular o de la tele o del... porque es como si el teléfono te dijera, tenés que mirarme. Claro. Claro, y todo esto... Nos desviamos, pero porque es un tema tan rico del que hablar, pero todo esto nos lleva a una de las primeras preguntas, ¿no? Estos hechos de violencia, vamos a tomar todo lo que hablamos, ¿no? La búsqueda de la felicidad, la crianza en algunas veces estricta, en otras veces muy libre. Muy laxa, exactamente. Tomemos todo eso, juntémoslo en una bolsa, vamos a sacudir un poco. Claro. ¿Por qué se puede generar la violencia? Bueno, mira, hay una por empezar, hay una violencia que es supraestructural, una violencia que vos ni yo conocemos, que es la violencia de la distribución del ingreso, ¿no es cierto? Es decir, hay personas que tienen más plata que un país. Sí. Una persona tiene más plata que un país. Eso es una locura, es una locura. O sea que hay una especie de distribución loca del dinero, de lo que... en una sociedad que exige que uno consuma. O sea que es una sociedad que todo el tiempo te está tentando para que vos consumas, para que seas feliz, para que disfrutes, ¿no? O sea, hay una violencia supraestructural, que está por encima tuyo y mía, pero que tiene una influencia directa en yo le llamo el pequeño hogar, en el hogar chico, ¿no? Por ejemplo, la desocupación. Por ejemplo, un padre desocupado es un padre... No es que la pobreza genera violencia, pero es verdad que un padre desocupado pierde autoridad dentro de la familia, porque como no puede darle, imagínate, no puede comprarle un regalo a su hijo, no sé, toma la comunión y no le puede comprar un presente, nada. No, esta situación es tremenda para la persona. Y encima está la idea de que no es culpa del Estado, no es culpa de esa violencia que no se ve, sino que es culpa de él, que él es un haragán. Se alude mucho a la meritocracia. Exacto, ¿entendés? O sea que no solamente no consigue trabajo porque no hay trabajo. Yo veo por las películas, ¿viste? En las películas veo que, por ejemplo, en las estaciones de servicio, los tipos vienen en un Rolls Royce y se bajan ellos y se cargan nafta. Vos te vas a un... ¿Eso significa qué significa? Que se sacaron de encima un montón de empleados. Es la verdad. Todos los nafteros, toda esa gente que vivía de eso, no vive más de eso. Entonces, es un mundo que van a tener que hacer algo con eso, porque si no van a generar un montón de gente muy desdichada, ¿no? Me parece a mí. Perfecto. Y ese entorno en el que uno vive, pongamos eso que dijo, ¿no? Esta violencia supraestructural que influye. El entorno propio, por muy buena persona que uno sea, puede hacer que uno derive ser algo violento. El entorno lo es todo, te diría. El ser humano, a diferencia de los animales son gregarios en el sentido de que pero el ser humano es, te quiero decir, vos a un gato le decís perro y el gato sigue siendo perro, ¿no? Pero a un niño, vos le decís que es un imbécil
y le decís que es un tonto, que es un bruto, que es esto, que es lo otro. O sea, el entorno es lo que va armando, porque el ser humano es receptivo, es sensible a lo que pasa alrededor, ¿entendés? Ahora pelea por su vida. Y este es el rostro de la víctima. Seguimos repitiendo, se siguen repitiendo estas situaciones de violencia, de ataques grupales, peleas a la salida de boliches, de fiestas, como fue en este caso el domingo a la mañana en Lomas de Zamora. Esa es una respuesta interesante también, una respuesta que se da al tema de la violencia actual. Se pone de moda, es como una especie de... se pone de moda la crueldad. O sea que si vos no tenés trabajo es culpa tuya, entonces embromate, ¿viste? Nadie te ayuda. No, pará. Nunca fuimos así. No es ser humano eso, ¿entendés? Entiendo. No se trata de una religión, se trata de una humanidad, ¿no? Si es discapacitado, y bueno, mejor que no viva, digamos. Porque es una locura, ¿me entendés? No, además ahora uno está tan susceptible, receptivo, expuesto a, de nuevo, este aparatito, el teléfono, a agarrar el teléfono, ver que subiste una foto y cualquiera te puede comentar cualquier cosa. Sí. Esa violencia también propia de los medios de comunicación, sí, redes sociales y demás, también forman parte del entorno. Sí, totalmente, ¿no? Y aparte se usa eso en los colegios, por ejemplo, por ahí los chicos hacen el famoso bullying. Que bullying es cuando un chico tiene algún problema, entonces el resto lo carga, lo humilla, es un modo de abuso sería, ¿no? Pero a veces se usa hasta el celular, o sea, usando las redes para bardear a un chico, por ahí los padres, imagínate, los padres cuando se encuentran con eso es tremendo. Doctor, ese tema también es interesante, ¿no? La violencia que se gesta, porque, bueno, tal y como por todo lo que está diciendo, uno no, bueno, me imagino que sí, si hay alguna predisposición genética o algo por el estilo, pero uno en general no nace siendo violento, ¿o sí? Mira, el ser humano, yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que el ser humano tiene como una violencia, el chico hay una maldad infantil, si querés, ¿viste? Si uno ve a los chicos vas a ver que son bravos, ¿viste? Sí. ¿No? Pero para eso está la escuela, está la familia, está la sociedad, que lo que va haciendo es lo que se llama la educación, digamos. La educación es hacerlo, que bueno, que si vos estás enojado no quiere decir que le vas a pegar a alguien, ¿viste? Eso es un poco... Entonces, hay como... Por supuesto, hay distintas teorías, ¿no? Hay gente que piensa que uno nace muy buenito, y otros que no. Me remonta a una pregunta que siempre se pone como eje principal en películas, series y demás, o en cosas de ficción, si el asesino nace o se hace, por ejemplo. Claro. Yo creo que es verdad que, ya te digo, son todas hipótesis, son todas hipótesis. O sea, hipótesis que no tienen una comprobación exacta. Pero que es verdad que hay familias que son familias bastante interesantes en cuanto a la formación de los chicos, y dentro de esa familia aparecen alguien que no es receptivo de eso y salen violentos, salen muy agresivos, terribles. Y retomando el tema de las cuestiones psiquiátricas, ¿no? Como estos casos que habíamos comentado más temprano, le pregunto a usted como especialista, ¿qué se puede hacer, además de, bueno, el acompañamiento, la charla, como me comentaba más temprano, además de la medicación y demás, para, no digo evitar, porque me imagino que debe ser inevitable en algunos casos, pero sí suprimir, aletargar, tranquilizar un poco esta cantidad de casos que estuvimos viendo en estos meses, por ejemplo? Claro, yo creo mucho en la función del Estado, ¿sabes?
por ejemplo, la escuela pública, que estuvo muy atacada últimamente, la escuela pública es el lugar donde uno se encuentra con los otros chicos, ¿no? Entonces, en la escuela, yo creo, incluso yo tengo una idea que sería, que antes se usaba, que es que, por ejemplo, que me inviten a mí a ir a una escuela, a un tipo. Yo estoy escuchando gente hace muchos años, y muy en contacto con la gente, con la violencia y con todo eso. Bueno, yo puedo ir a un colegio y hablar con los chicos, por ejemplo, ¿no? O sea, abrir la escuela, pero sobre todo la escuela te pone en contacto hay familias que son muy violentas, ¿no? Entonces el chico cuando habla y el padre le pega, en la escuela no es así. Él no puede, si otro chico habla, él no le puede pegar. Entonces él empieza a ver otra cosa. Por eso que el valor de la escuela, aparte que te enseña geografía, historia, amar a tu patria, etcétera, todo eso, también sirve para ver al otro chico, la otra familia. Si a vos te tocó una familia violenta, la escuela pública te muestra que hay otro modo de vivir. Nunca lo había visto así, por eso... Pero es un poco así. Sí. Vos ahí ves que hay, por ejemplo, es verdad que yo no hablaba con mis padres, pero habían padres que hablaban con sus hijos, cuando eran chicos, ¿no? Ya en esa época. Entonces uno ve ahí y dice, pero... a lo mejor eso produce después cambios en uno, ¿entendés? No. ¿Buscas capacitación, contención y actividades para todas las edades? Instituto Río Paraná es tu lugar. Centro integral de día con música, arte, manualidades y más. Cursos con certificación en salud, pedagogía, danzas, idiomas y karate. Estamos en Avenida Alberdi, 2387 en Corrientes Capital. Escribinos al WhatsApp 3794 2010 59. Sumate hoy y transforma tu presente. Hola, buen día. Acá estamos con mi hermano José María. Estamos recibiendo la habilitación comercial. Queremos agradecer a la industria en comercio y Media Rara y contarles un poquito de cómo surgió este emprendimiento, que es un negocio familiar, que surgió en la necesidad de tener un ingreso para mi hermano más que nada, porque él no tenía trabajo. Después nos empezó a ir medianamente bien y yo dejé mi trabajo y nos dedicamos de lleno al negocio.